Que Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Un abrazo a la distancia. Nuevamente estamos acá, muy contentos, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Qué mejor que estar siendo edificados en la Escritura y aprovechar estos días en que estamos en cuarentena. De manera obligada tenemos que estar en casa para así resguardar nuestra salud y la de los demás. Y al mismo tiempo aprovechar, ¿verdad?, de mejor forma que podamos este tiempo. Deseamos pronto ya estar reunidos, deseamos pronto ya poder vernos y poder disfrutar de la comunión que tenemos en Cristo de manera más cercana. Mientras tanto, lo estamos haciendo a la distancia. Aprovechemos este tiempo de estarnos llamando, de estarnos comunicando, de aprovechar los medios sociales, la tecnología que Dios ha puesto a nuestra disposición, para que así podamos mantenernos conectados y edificándonos unos a otros. Vamos a ir en esta oportunidad a la palabra del Señor, así que les voy a pedir que me acompañen al Salmo 127 y Salmo 128. Vamos a considerar estos dos salmos, son relativamente pequeños, pero con un gran significado y una profunda importancia para nuestras vidas y especialmente el día de hoy. Salmo 127 y Salmo 128. Voy a comenzar leyendo primero el Salmo 127. Dice así: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Que nos habla acerca de la herencia que nos da el Señor en nuestros hijos, y nos habla también de la paz que podemos tener en el Señor, ¿verdad? Y el descanso que podemos tener solo con la bendición de Dios. Así como también nos habla de la provisión y de la protección de nuestro gran Dios. Vamos a seguir la lectura ahora en el Salmo 128. Estos dos salmos están conectados entre sí y apuntan en la misma dirección, hablando acerca de la familia, del hogar. Dice el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, dice, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y verás a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hoy, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, vamos a hablar acerca de un hogar ideal. Un hogar ideal, según la palabra de Dios. De eso vamos a tratar en esta oportunidad. Un hogar ideal. Hoy en día estamos viviendo tiempos complejos, donde cada vez el mundo quiere influir y quiere destruir aún más los valores espirituales, cristianos y bíblicos. Hoy, cuando en el mundo se está enfatizando en el libertinaje, hoy en el mundo se está enfatizando en la lujuria, hoy como vemos que grupos sodomitas están imponiendo o quieren imponer un estilo de vida ajeno, completamente opuesto al plan establecido por Dios, vemos que muchos están siendo deslizados o confundidos por este esfuerzo que hace el mundo, Satanás, sus ángeles,
y que da lugar a la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Así es que hoy en día vemos cómo el matrimonio, cómo la pureza, cómo todos estos valores importantes, la santidad de la palabra de Dios, están siendo atacados deliberadamente, ya no de manera sutil, sino que de manera directa y flagrante. Pues bien, la palabra del Señor ha estado por muchos siglos vigente y va a seguir estando hasta que el Señor venga, y aún más se va a cumplir todo lo que en ella está escrito. Jesucristo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo ha cambiado a través de los tiempos. El mundo ha ido degradándose cada vez más en el pecado. Y aunque nada hay nuevo bajo el sol, los mismos pecados de antaño, como allá en Sodoma y Gomorra, también los vemos hoy en día, aunque no hay nada diferente en realidad, aún así la palabra del Señor sigue vigente y permanece. Como dije, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor Jesucristo, no pasarán. Los valores, principios perdurables de la Escritura siguen vigentes y tan fuertes como en los tiempos antiguos al día de hoy, en el corazón de aquellos que amamos al Señor y su palabra y que queremos conformar nuestras vidas a los propósitos y al plan y a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que vamos hoy día a hablar acerca de esto, un hogar ideal. Un hogar ideal según la palabra del Señor. Y quiero comenzar en esta oportunidad derribando algunos mitos falsos, comunes hoy en día. Algunos mitos que muchas personas se creen, incluso cristianos. Mitos que estorban nuestro correcto entendimiento del plan que Dios tiene para nuestros hogares y para nuestras familias. Necesitamos el día de hoy fortalecer nuestros hogares, fortalecer nuestras familias en la palabra del Señor, y muchos de estos mitos atentan contra este objetivo. El primer mito es una familia compuesta de gente perfecta. ¿Ya? Ese es el primer mito. Cuando pensamos en un hogar ideal, a veces se nos puede venir a la mente el concepto de una familia compuesta de gente perfecta. Pero esto no es así, sino ¿qué sería de Abraham y Sara? Son personajes bíblicos importantes que cometieron grandes errores y no fueron perfectos. Abraham tuvo problemas con la mentira, Sara tuvo problemas con la impaciencia. ¿Qué sería de David, el rey David y Betsabé? Que lucharon, ¿verdad?, con la lujuria, con el engaño, con el adulterio. ¿O qué sería de Ananías y Zafira, que tuvieron que sufrir directamente la disciplina de parte del Señor? ¿O qué sería de Aarón, un personaje importante en el Antiguo Testamento, que cedió ante la presión, ¿no es cierto?, idólatra del pueblo de Israel? Etcétera, etcétera. En la Biblia encontramos que grandes personajes que fueron usados por Dios, guiados por Dios, y que aún establecieron patrones espirituales en la Biblia, no fueron perfectos, tuvieron sus caídas, tuvieron sus fracasos. Así es que este es un mito. Un hogar ideal no está compuesto de personas perfectas. Es más, Dios ha escogido tomarnos a nosotros, seres caídos, que no somos perfectos, que somos pecadores y que muchas veces fallamos, aún frente a los principios de la palabra del Señor, y ha querido glorificarse en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Así es que el primer mito que tenemos que derribar y sacar de nuestra mente es que un hogar ideal está compuesto por personas perfectas. Otro mito es que un hogar ideal o una familia ideal es una familia sin problemas. Ese es otro mito que también debemos sacar de nuestra mente. En la Biblia podemos ver, vez tras vez, familias con varios problemas y consecuencias que tuvieron que enfrentar en sus vidas. Serias dificultades que tuvieron que enfrentar o que tuvieron que, ¿no es cierto?, superar, o con las cuales tuvieron que ser confrontados. Por ejemplo, Adán y Eva, quienes tuvieron problemas con la desobediencia. O Enoc y su problema con el vino y con sus hijos. Lot y sus problemas con el mundo. La esposa de Lot y su problema, ¿verdad?, con la avaricia de este mundo. O Jacob y su problema con el engaño. O el rey David y la lujuria. El apóstol Pedro y sus problemas con la traición o con la impulsividad. O incluso el gran apóstol Pablo y sus problemas con el enojo.
También podemos ver a Juan Marcos y sus problemas con el temor, con el miedo, o Demas y su problema con las prioridades en cuanto al amor a este mundo. Incluso la familia de Jesús. Esto es interesante. En la genealogía del mismo Señor Jesucristo vemos a personajes interesantes y también vemos situaciones, personas e historias que están lejos de ser perfectas o lejos, ¿verdad?, de no haber tenido grandes y serios problemas. Por ejemplo, en la misma genealogía del Señor Jesucristo, allá en Lucas o en Mateo, encontramos a Rahab la ramera, es decir, una prostituta en la misma genealogía del Señor Jesucristo. O encontramos a Ruth, la moabita, una mujer pagana, una mujer de una cultura y de un pueblo enemigo de la nación de Israel, enemigo del pueblo de Dios, quien se convirtió, ¿verdad?, y se acogió bajo la casa de Booz, y de esa manera llegó a ser parte del linaje del mismo Señor Jesucristo. O incluso María, la madre de Jesús, María que tuvo que cargar, fíjate, con un embarazo dudoso para su entorno. Inclusive José, su esposo, en un momento estaba muy confundido, estaba muy atemorizado y confuso por esta situación. Tanto así que Dios tuvo que enviar un ángel para tranquilizar su corazón y para darle a entender que lo que en María estaba siendo concebido era por obra del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener muy claro de que en aquellos días y en el entorno, ¿verdad?, de la vida de María y de José, muchos quizás dudaron, muchos quizás pensaron más allá, ¿verdad?, de lo prudente. Recordemos que José y María estaban ya casados por contrato, pero según los tiempos de los matrimonios, ¿no es cierto?, culturales e históricos de aquellos días, si bien ellos estaban comprometidos, ellos estaban ya en un vínculo matrimonial, aún ellos no lo habían consumado. Aún ellos no habían consumado, ¿verdad?, el vínculo matrimonial, y por lo tanto aún no habían tenido relaciones sexuales. Por lo tanto, del momento que María quedó embarazada, sin duda que algunas de sus amigas o algunas de sus vecinas copuchentas, ¿verdad?, empezaron a sacar cuentas, empezaron a ver, ¿verdad?, la barriga de María ya un poquito más grande, y tal vez empezaron a decir cosas, ¿verdad?, feas de María. De hecho, María finalmente tuvo que, junto con su esposo, tuvieron que salir de allí, ¿verdad?, e incluso después tuvieron que refugiarse en Egipto, producto de una persecución, ¿verdad?, ya que Herodes quería matar a todos los niños menores de 2 años, pero vemos aún en eso que ellos no estuvieron exentos de problemas. Así que ese es otro mito que también debemos erradicar de nuestro pensamiento. Otro mito puede ser el mito de una familia ideal, ¿no es cierto?, que es una familia sin historias o desenlaces trágicos. Eso no lo vemos en la Escritura. Es más, en la Biblia vemos varias familias con situaciones trágicas, como por ejemplo Sansón y su terrible final, e incluso con problemas, ¿verdad?, con algunas de las mujeres con las que él se enamoró, o la mujer e hijas de Lot, ¿verdad?, una situación horrible que ocurrió cuando ellos fueron salvados por misericordia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, o la familia de Jacob, cómo peleaban entre ellos, incluso vendiendo al menor en ese tiempo, ¿verdad?, a José, vendiéndolo a Egipto, a unos mercaderes para que fuese llevado a Egipto. O podemos ver a Salomón, el hombre más sabio, según la Biblia, que estuvo sobre la tierra, y sin embargo, como al final de su vida, al final de sus días, justamente por formar una familia muy numerosa, con muchas esposas y con muchas mujeres paganas, que desviaron su corazón. Y como al final de sus vidas, al final de sus días, ¿verdad?, al final de sus días, se apartó del amor genuino que debió haber siempre tenido hacia su Señor, ¿verdad? Así es que solo por mencionar a algunos más conocidos, y podemos seguir y seguir, es más, las familias que son mencionadas en la Escritura y que de alguna manera no se menciona nada de problemas que hayan tenido que enfrentar, son muy pocas, casi muy pocas. Si haces un estudio de las familias que son mencionadas en la Escritura, la mayoría van a ser familias de gente imperfecta, van a ser hogares
donde hubieron muchos problemas y dificultades, y van a ser hogares que enfrentaron, familias que enfrentaron historias muy dolorosas, tristes e incluso trágicas. Es más, solo una persona, que fue el Señor Jesucristo, es perfecto. Solo Jesucristo es perfecto porque es Dios. Y por eso Él desea que le sigamos y que aprendamos de Él. Y en el Salmo 127 y Salmo 128 encontramos, ¿verdad?, algunos aspectos fundamentales de un hogar ideal según la palabra de Dios, según las Escrituras, según Dios mismo, considerando Él como somos nosotros. Así es que en primer lugar vamos a hablar, número 1, en sus apuntes, para que puedan estar ahí anotando, vamos a considerar que un hogar ideal según Dios, número 1, es un hogar o una familia donde Dios está presente. Una familia donde Dios está presente. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahí vemos a un Dios presente, un Dios que no solo quiere estar presente, sino que tiene el poder y la capacidad de, estando presente, ser no solo de influencia, sino ser un personaje activo y un personaje importante, deliberante en nuestra experiencia familiar, en nuestra experiencia del hogar. Un Dios un Dios presente, ¿verdad?, en nuestro hogar. Sí, un hogar ideal no es un hogar sin problemas, no es un hogar de gente perfecta, no es un hogar donde no hay situaciones difíciles que enfrentar o aún tragedias que superar, sino que un hogar ideal, según Dios, es uno donde Dios está presente. A esto podemos, ¿verdad?, ampliar diciendo que un hogar ideal es un hogar donde la palabra de Dios está presente, donde la palabra de Dios es importante. Un hogar ideal es un hogar donde se ama la palabra del Señor. Y no estoy hablando simplemente una casa donde tú entras y hay una Biblia abierta en el Salmo 91, o, ¿verdad?, una Biblia de adorno abierta en el Salmo 23. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un hogar donde la palabra de Dios es importante para la vida, el funcionamiento de ese hogar, de esa familia. A eso me refiero, de cómo Dios y su palabra es relevante a ese hogar, a esa familia. Podemos también decir que una familia ideal es un hogar donde se manifiesta la presencia de Dios a través de la oración. Es decir, la oración también está presente, también es importante. Por ahí un gran predicador declaró hace muchos años, ¿verdad?, la familia que ora unida permanece unida. Y no solo unida entre sí, sino que más especialmente unida con el Señor, con Dios. Y como dice también, ¿verdad?, la Escritura, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Porque si uno de los integrantes del hogar es el Señor, esto permite que el hogar y que la familia sea firme, fuerte y sólida, ¿verdad?, en los caminos de Dios, en los caminos del Señor. En tu hogar, en tu familia, la palabra del Señor está presente, la oración es importante, y nuevamente, no me refiero, como dije, ¿verdad?, a una Biblia abierta, no me refiero tampoco a momentos de oración cuando damos gracias por los alimentos, el desayuno, al almuerzo, a la once o a la cena, sino que me refiero a un hogar donde tal vez hay un culto familiar, donde se lee la Escritura, se estudia la palabra del Señor y se tiene un tiempo de oración. Me refiero a una familia donde se ora entre ellos, por ellos, ¿verdad?, unos por otros, como también por aquellos más allá del hogar. Una familia donde se tiene un tiempo de devoción con el Señor. Y esto no es algo natural al ser humano. El ser humano necesita crecer y aprender en esto. Nuestros hijos, los niños, necesitan aprender cuán valiosa es la palabra y cuán valiosa es la oración a través del ejemplo de sus padres. Nosotros como padres somos los que damos el ejemplo y establecemos las cosas que son relevantes e importantes en el hogar. Mira, escucha esto. Si tú pasas más tiempo
metido en las redes sociales, si tú pasas más tiempo compartiendo con tus amigos o amigas, si tú pasas más tiempo en la televisión que en la palabra de Dios, que en la oración, bueno, tus hijos van a ver qué es lo que es más importante para ti. Si tú pasas más tiempo en las cosas de este mundo y más tiempo que en Dios y su palabra, entonces se va a evidenciar qué es lo que hay en el corazón. Y nuestros hijos van a ir aprendiendo acerca de eso. Así es que un hogar ideal es un hogar donde Dios está presente. Un hogar donde la protección, donde la provisión, donde la presencia de Dios es real e importante. Por eso es que dice, si Jehová no edificare la ciudad, en vano, ¿verdad? En vano, dice. O sea, no sirve para nada aquellos que se esfuerzan en edificarla. Si Jehová no velare la guardia, en vano están los que vigilan, los que guardan y buscan proteger, ¿no es cierto?, el hogar. Dios debe ser el elemento clave, fundamental, deliberante, ¿no es cierto?, en nuestros hogares, en nuestras familias. Así que un hogar ideal no es un hogar donde no hay presencia de problemas, donde no hay presencia de tragedias o donde no hay presencia de dificultades. Un hogar ideal es un hogar donde Dios está presente y Él tiene libertad para ayudar en nuestra vida, para fortalecernos, para guiarnos, para transformarnos conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en un personaje muy interesante. Me llama mucho la atención que muy pocas familias son mencionadas en la Escritura y no son mencionados algunos problemas, algunas dificultades que tuvieron que enfrentar. ¿Ya? Y vamos a ver ahora una de esas familias, una de estas pocas familias que no se menciona nada, por decirlo así, negativo. Aunque entendemos que esta familia de por sí no era necesariamente una familia tan cercana a los propósitos de Dios. Bueno, ¿a quién me refiero? Me refiero a Cornelio. Cornelio y su familia. ¿Quién era Cornelio? Era un soldado romano. Ya de partida, los romanos eran despreciados por los judíos. Piensan de que en aquellos días los romanos eran el imperio que había conquistado y que dominaba aquellas regiones. Por lo tanto, los judíos se sentían oprimidos por los romanos. De tal manera que para un judío, un romano no era muy popular. Un romano no era alguien agradable, ¿no es cierto?, de tener allí. Ellos querían liberarse de la opresión de los romanos. Sin embargo, Cornelio, un centurión romano, es decir, un soldado que tenía a su cargo más de 100 soldados, una persona, digamos, de un alto rango dentro del ejército romano, ¿ya? Y además un gentil, ¿no es cierto?, y que estaba en Judea. Él, ¿no es cierto?, nos presenta un ejemplo importante e interesante que sería bueno considerar. Miren lo que dice, busca en tu Biblia, Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 10, los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Por eso podemos pensar, ¿verdad?, que él era un italiano. ¿Ya? De allá era, ¿no es cierto?, su procedencia. Básicamente un romano, de tomo y lomo. ¿Ya? No era un judío, era alguien extranjero. Y ya sabemos que para los judíos un gentil no era alguien muy apreciado. Sin embargo, miren lo que dice, por favor, el versículo 2. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Nota por favor lo que dice, con toda su casa. Y cuando dice esto, no solo se refiere a su esposa, a sus hijos, sino que en el contexto cultural y histórico de aquellos días también incluía a sus sirvientes o a aquellos que le atendían dentro, ¿no es cierto?, los que eran sustentados más bien por el dinero, ¿verdad?, y los recursos de este personaje. Así es que sin duda había varias personas a su alrededor, incluyendo su familia directa y sus sirvientes, que según la palabra del Señor eran temerosos del Señor. Porque dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Te das cuenta? No excluye a ninguno de ellos. Obviamente, y es muy posible que haya sido por la influencia de este jefe de hogar. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Mira qué interesante. Oraba a Dios siempre. Dice el verso 3, este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios, un ángel vino hasta él, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. No vamos a seguir leyendo. La historia narra de que el ángel, ¿verdad?, le dice a Cornelio que sus oraciones fueron contestadas y que él mande a llamar ya al apóstol Pedro para que él pueda venir hasta donde está Cornelio y pueda escuchar del apóstol Pedro el evangelio. De esa manera Cornelio llegó a creer en Cristo y él también, dice la Escritura, junto con toda su casa, creyeron en el Señor, se bautizaron y obviamente, ¿no es cierto?, comenzaron a servir y a adorar al Dios vivo y verdadero. Mira qué importante y mira qué interesante. Un buen ejemplo. Un hombre gentil, un hombre romano, despreciado en aquellos días, sin embargo, un hombre ya que nos da un tremendo ejemplo, él y su familia, de que Dios puede estar presente allí en nuestros hogares. ¿Está presente Dios? ¿Es importante Dios en tu hogar, en tu familia? Ese es el primer punto que estamos considerando y que el Salmo 127 y Salmo 128 nos muestran. Volvamos nuevamente allí, a nuestro texto. Ahora, en segundo lugar, un hogar ideal no solo es un hogar donde Dios está presente, sino que en segundo lugar, número 2, es un hogar donde el temor de Dios es evidente. Donde el temor de Dios es evidente. ¿Te recuerdas de una de las características de Cornelio y su familia? Dice que era un varón temeroso de Dios, ya piadoso y temeroso de Dios, él con toda su casa. Ahora, en el Salmo 128, volviendo a nuestro texto, ¿verdad?, inicial, y no lo pierdan porque vamos a estar regresando ahí, en el Salmo 128, el versículo 1, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, dice, que anda en sus caminos. Y mire lo que dice el versículo 4, también del Salmo 128. Dice, he aquí que así será bendecido el hombre, y luego dice, que teme a Jehová. Por lo tanto, un hogar ideal según Dios no es un hogar perfecto, no es un hogar donde hay gente perfecta, no es un hogar donde no hay problemas o incluso tragedias, sino que un hogar ideal según Dios, como ya dijimos, es un hogar donde Dios está presente y ahora estamos añadiendo, es un hogar donde el temor de Dios es evidente. Y el temor de Dios se manifiesta de manera muy clara y evidente en algunos aspectos. En primer lugar, en obediencia a los principios y mandamientos de la palabra de Dios. También en integridad, en medio de la casa, dice, en la integridad de mi corazón, dijo el salmista. Mire qué importante es esto, la integridad. La integridad es lo que somos y lo que hacemos cuando nadie nos ve, o cuando estamos, ¿verdad?, solos y recluidos en nuestro hogar. ¿Te suena parecido esto a la condición en la que estamos actualmente? Hoy en día no estamos, por razones de salud, no estamos saliendo, ¿verdad?, mucho hacia afuera. Estamos más recluidos en el hogar. Y aquí en el hogar es que somos lo que somos. Es decir, nos conducimos, actuamos, pensamos, reaccionamos tal como somos. Es interesante y triste ver que hoy en día hay muchos problemas hogareños, producto de la cuarentena. Hay muchas familias que se están destruyendo. Es probable, tristemente, es muy probable que cuando termine la cuarentena, cuando termine este asunto, ¿verdad?, del aislamiento social, muchos hogares se hayan destruido. Es posible de que vayan a haber muchos divorcios o muchas separaciones. Tristemente, porque Dios no estuvo presente y tristemente porque no hubo temor de Dios en el hogar. Así es que es manifiesto el temor de Dios en tu familia. Hay obediencia cotidiana, práctica a la palabra del Señor. Hay integridad de vida en el contexto del hogar. Hay normas espirituales, ¿no es cierto?, consecuentes, bien establecidas y claras que se están manifestando en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Te vuelvo a repetir esto porque es importante. Hay normas espirituales bien establecidas, claras y consecuentes en tu
familia conforme a la palabra del Señor? Mira, vimos un buen ejemplo como el de la familia de Cornelio. Vamos a ver ahora un mal ejemplo, como el de la familia de un hombre, un judío, muy respetado en sus días, ¿ya? Un hombre que era el líder, escucha esto, el líder espiritual de toda la nación de Israel en sus días. Era el sumo sacerdote, y me refiero a Elí. Este es un mal ejemplo que vemos en la palabra del Señor. Elí era el sumo sacerdote en los días de Samuel, pero no era un hombre íntegro ni temeroso de Dios, y sus hijos y aún su esposa tampoco lo eran. Elí y su familia, un muy mal ejemplo. Miren lo que dice, busquemos por favor, 1 de Samuel, capítulo 2, busquémoslo, 1 de Samuel, capítulo 2, vamos a leer versículos 11 y 12. 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Y Elcana, esto es el papá de Samuel, Elcana se volvió a su casa en Ramá, ¿ya? Y el niño, esto es Samuel, ¿ya? Porque Elcana y Ana, la mamá de Samuel, lo consagraron a Dios. Ana no podía tener hijos, oró y Dios le concedió a Samuel. Y en gratitud, porque Ana tuvo después más hijos, pero en gratitud Ana consagró este hijo, ¿no es cierto?, junto con su esposo Elcana, lo consagraron como primogénito, lo consagraron al servicio en la casa de Dios de aquellos días, en el templo. Pues bien, el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, de aquellos días era Elí. Él lo recibió y él lo tuvo que criar y formar. Vamos a ver después más adelante que Samuel fue un gran hombre usado por Dios, pero lamentablemente no aprendió de hacer un hombre de Dios de Elí, el sumo sacerdote, que supuestamente era el líder y el referente espiritual de aquellos días. Todo lo contrario. Dios tuvo que tratar directamente con Samuel y guiarlo en su desarrollo, porque Elí, como decimos vulgarmente, era un cero a la izquierda. Era un hombre, ¿verdad?, pusilánime, que no tenía autoridad ni espiritual ni moral para ser un sumo sacerdote. Y por eso que Dios lo juzgó. Miren lo que dice. Voy a leer nuevamente el versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, es decir, Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Dice el verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, en el contexto del liderazgo de Elí, el sumo sacerdote, mira por favor lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Ya, Samuel, ahora capítulo 3, el versículo 1, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí era el sumo sacerdote, dice, y la palabra de Jehová, la palabra de Dios, miren lo que dice, escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Te das cuenta? Había un problema espiritual, y parte de ese problema espiritual era el líder espiritual que supuestamente debía llevar la palabra de Dios al pueblo, que era el sumo sacerdote Elí. ¿Ya? Samuel ministraba y se iba formando en el servicio a Dios, como niño, como joven, después como adulto. Sin embargo, el sumo sacerdote, que debió haber llevado la rienda de la vida espiritual de la nación, en realidad no lo estaba haciendo. Dice, y la palabra de Dios escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Es decir, Dios no estaba transmitiendo su voluntad porque había un obstáculo, y ese obstáculo era Elí. Pero eso no fue lo más terrible. Mírenlo por favor lo que dice allá en el capítulo 3. Estamos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 11 al 14. Versículos 11 al 14 dicen, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos de lo terrible y lo trágico que iba a ser. Luego dice el versículo 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Y luego dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los
ha estorbado. Él no los ha estorbado. Verso 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Finalmente Dios mató, ¿no es cierto?, de una manera muy vergonzosa a Elí, mató también a sus hijos y también a su esposa. ¿Ya? Pero lo triste de todo esto es que Elí no solo no fue un líder espiritual para sus hijos, no solo no fue un líder espiritual para su esposa, no solo no fue un líder espiritual para toda la nación de Israel, sino que fue un mal ejemplo. Y todo esto porque él no tuvo temor de Dios ni mantuvo la integridad en su propia vida y en su propio hogar. ¿Ya? La esposa de Elí no aparece en ninguna parte, solo, ¿no es cierto?, aparece al final, ¿no es cierto?, cuando muere Elí, y ella después también va a morir como parte del juicio del Señor. ¿Ya? Probablemente también una mujer que no tenía ninguna presencia y que no tenía ninguna importancia en la vida espiritual de su familia. Así es que no solo fue problema de Elí, aunque él fue el más culpable de todo, no solo fue problema de los hijos, sino también la esposa estaba involucrada en esta familia desastrosa, en esta familia, ¿verdad?, impía, que fue castigada por el Señor. ¿Por qué? Porque él no fue capaz de establecer normas espirituales bien establecidas, claras y por sobre todas las cosas consecuentes con la palabra del Señor. En tu hogar, en tu familia, ¿hay normas claras? ¿Hay normas bien establecidas? ¿Hay consecuencia con la palabra del Señor? Me refiero a ser consecuente con la Escritura. ¿O simplemente vives tu vida de manera light y dejas que tus hijos, tu familia, tu esposa, y hablo aquí a los jefes de hogar, vivan sus vidas, ¿no es cierto?, como a ellos les parezca, para no tener problemas, para no tener, ¿no es cierto?, discusiones? Bueno, la verdad es que hay veces en que es necesario confrontar algo cuando está mal, cuando está incorrecto, cuando no está bien. Y eso debe ser hecho con firmeza, con convicción, conforme a la palabra del Señor. Un hogar ideal no es un hogar que está lleno de reglas o lleno de normas, sino probablemente hay pocas normas, pero esas pocas normas que hay se cumplen. Y los padres, en este caso el jefe de hogar, procura que esas normas se cumplan y son consecuentes, pese, ¿no es cierto?, a las consecuencias, pase lo que pase y le guste a quien le guste. Probablemente a nuestros hijos en un primer momento, en un tiempo, no les va a gustar. Sin embargo, debemos criar a nuestros hijos en el temor del Señor, sabiendo que algún día, aún quizás cuando fueren viejos, la palabra del Señor va a influir y va a transformar sus vidas. Pero a nosotros como padres nos toca ser firmes y consecuentes, ¿verdad? Esto no es fácil, sin embargo es necesario, y cuanto más el día de hoy es importante. ¿Ya? Seamos firmes y consecuentes, seamos temerosos del Señor, obedientes e íntegros en nuestros hogares. Y en tercer lugar, ya volvamos a nuestro texto ahí al Salmo 127, ya vamos a decir que un hogar ideal, según Dios, es un hogar donde la bendición de Dios se manifiesta. Mira qué lindo. No solo un hogar ideal es un hogar donde Dios está presente. No solo un hogar ideal es un hogar donde el temor de Dios es evidente, sino que un hogar ideal es un lugar, una familia, donde la bendición de Dios se manifiesta. Es decir, Dios está presente, el temor de Dios es evidente y la bendición del Señor se manifiesta. Mira lo que dice el Salmo 127, ahora en el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. ¿Te das cuenta? Dice, bienaventurado. Esto se puede traducir como feliz, como dichoso, alegre, pleno, lleno y satisfecho. Es una palabra muy linda y muy significativa. Ya el poder ser bendecido por Dios, el sentirse bendecido. Ya dice también el Salmo 128, el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. También el versículo 2. Cuando comieres
el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Mira qué hermosas promesas. También el versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendecido. Y también el versículo 5 dice, bendiga de Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿Te das cuenta cómo se repite una y otra vez la bendición del Señor? Qué importante es esto. Y cuando hablamos de la bendición del Señor, no estamos hablando de la prosperidad o el lujo o la acumulación, de riquezas temporales y vanas de este mundo. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de la bendición del Señor, ya de la buena voluntad del Señor sobre aquellos que le temen. Un alma en paz, dice ahí el versículo 2 del Salmo 127. No lo busques, pero lo puedes recordar. Decía allí, a su amado dará Dios el sueño. ¿Te das cuenta? La bendición del Señor de un alma en paz. O de un trabajo fructífero. Allá en el Salmo 128, versículo 2, decía, el trabajo de tus manos. Y luego dice, bienaventurado serás y te irá bien. También allá el Salmo 128, el versículo 3, habla de un cónyuge fiel y satisfactorio, es decir, satisfacción mutua dentro del matrimonio. Dice allá el versículo 3 del Salmo 128, como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Haciendo una figura literaria, ¿verdad? Pintando una figura de gozo, de alegría, de fructuosidad y de satisfacción. Mira qué interesante. O también en el Salmo 127, el versículo 4, hablando de hijos dóciles. Hijos dóciles. Dice, como saetas en manos del valiente. Una saeta era una flecha, ya, que se lanzaba con un arco, ¿verdad? ¿Y quién manejaba el arco? Bueno, el arquero, aquel que, ¿no es cierto?, tomaba el arco, lo blandía y de esa manera, ¿verdad?, lanzaba una flecha, para donde él apuntaba. Así somos los padres, que de alguna manera estamos criando y guiando a nuestros hijos en la dirección correcta, para poder dar en el blanco. ¿Ya? A propósito, no dar en el blanco es una palabra hebrea que se traduce como pecado. La palabra pecado literalmente significa no dar en el blanco. Nosotros como hijos no queremos, como padres, no queremos que nuestros hijos pequen y destruyan su vida en el pecado. Por eso es importante que nosotros los podamos dirigir correctamente. Y para poder dirigirnos correctamente, no es suficiente nuestra experiencia o conocimiento de la vida. Necesitamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es permanente y es eterna. La palabra del Señor que es sabia y es poderosa, ¿verdad? Esta es la herramienta que nos da el Señor para poder lanzar y apuntar correctamente, ¿no es cierto?, nuestras saetas, nuestros hijos. De alguna manera, esto es como una mira telescópica, ¿verdad?, que nos permite apuntar, ¿verdad?, con precisión, ¿verdad?, milimétrica a los propósitos que Dios tiene. Ahora, por supuesto, hay distintos factores que pueden, ¿no es cierto?, afectar, como el viento, como la humedad, ¿no es cierto?, y como otras cosas más. Sin embargo, nosotros como padres tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros, con consecuencia, para poder, ¿no es cierto?, encaminar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Luego ellos van a tomar también sus propias decisiones. Y como dice la Escritura, cada uno también va a ser culpable de su propio pecado. Sin embargo, que no quede de nosotros el esfuerzo de apuntarlos, de encaminarlos, de dirigirlos correctamente hacia en la dirección, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. ¿Ya? Ahora, hijos dóciles también tiene que ver con el corazón de los hijos dispuestos a ser enseñados. A veces en la adolescencia esto no es fácil. Por eso es que nosotros como padres tenemos que invertir mucho tiempo en oración. La oración tiene el poder de transformar el corazón de las personas. ¿Ya? La oración no cambia el corazón de Dios, no le dobla la mano a Dios, pero sí nos dobla la mano a nosotros y sí transforma nuestros corazones y de los que están a nuestro alrededor, especialmente aquellos en casa, nuestros propios hijos. Por eso es importante la oración en el hogar. Ahora, también vemos, ¿verdad?, como por ejemplo el Salmo 128, en el versículo 3, no lo busquen, pero también ahí menciona acerca de los hijos, dice, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Una hermosa figura que habla de hijos agradecidos
satisfechos, obedientes y una familia unida, una familia próspera, no porque no tenga problemas, no porque no hayan dificultades, no porque no hayan historias trágicas y no porque cada uno de ellos sea perfecto, sino una familia que está unida, ¿verdad? Y cimentada en la palabra del Señor como árbol que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque está plantado junto a corrientes de agua. Y las corrientes de agua, ¿no es cierto?, es una referencia al caudal, ¿no es cierto?, de sabiduría espiritual que encontramos en la palabra del Señor. ¿Ya? También podemos ver, ¿no es cierto?, una vida de paz, propósito y esperanza, que es una característica de un hogar bendecido por el Señor. ¿Ya? Una vida de paz, propósito y esperanza, es decir, bienaventurado. Ahora, quiero hacer hincapié en algo, no necesariamente exenta de problemas, fracasos y tragedias. Es más, probablemente una vida bendecida a pesar de los problemas, a pesar de los fracasos y a pesar de las tragedias de la vida. Pero una familia bendecida en el Señor. Ser bendecido no significa que no van a haber problemas, sino que significa que el Señor nos va a dar la fortaleza para enfrentar, para superar y para mantenernos firmes a pesar de los problemas de la vida, con un corazón en paz, de propósito y esperanza. Incluso, quiero hacer mención de algo importante, incluso en un hogar donde hay un solo creyente. Quizás tú me estás escuchando y eres el único creyente en tu casa. Bueno, déjame decirte lo siguiente, ¿ya? Tu sola presencia, estoy hablando de un hogar donde hay uno o dos solamente creyentes, tu sola presencia como un hijo del Señor, escucha esto, cuando tu vida es consecuente con la Biblia, tiene la virtud de santificar al resto. Esto no es hacerlos salvos, sino más bien de hacerles partícipe de su bendición, ¿ya? Hacerles partícipe de la bendición del Señor. Ya, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 7. Busquémoslo. Ya, 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. 1 Corintios 7, 12. Si no alcanzas a llegar ahí, puedes poner pausa o puedes poner atención, ¿no es cierto?, a la lectura. 1 Corintios 7, 12 dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Escucha esto. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mira qué lindo lo que dice acá. Insisto, esto no se refiere a que automáticamente el resto de los integrantes de nuestra familia van a ser salvos, porque cada uno de ellos tiene que tener su propia experiencia personal con el Señor. Pero sí significa que la bendición de Dios sobre nuestra vida va a abarcar, va a cubrir de alguna manera a aquellos que están a nuestro alrededor. Así que debemos siempre ser consecuentes con la palabra del Señor. En conclusión, un hogar ideal no es una familia donde los problemas no están presentes, sino donde Dios está presente, porque Él es más grande y poderoso que cualquier problema y cualquier tragedia que debas enfrentar. Y luego, un hogar ideal es una familia sumisa y obediente a la palabra de Dios, que establece y es consecuente con los principios y valores bíblicos de la palabra del Señor como su fundamento y pilares cotidianos, y donde Dios es su principal integrante. Así es que quisiera animarle, hermanos, quisiera desafiarle, mis queridos amigos, a que busquemos en la palabra del Señor los principios y los valores eternos que Dios tiene para nuestras familias y para nuestros hogares. Estamos viviendo tiempos muy especiales y quisiera que cada uno de ustedes pudiera tener, como en el caso nuestro, un hogar bendecido del Señor. Así es que, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, les envío un abrazo muy cariñoso y ruego que la bendición del Señor esté en sus vidas. Seamos bendecidos de parte del Señor
conforme a su palabra, siendo hogares ideales, pero conforme a los propósitos y los planes de nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.